Te- Buen día, estamos aquí en la hora del diálogo por Radio Sintonía 1420 AM, en la presidencia de la doctora Mirilla Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, en el control el buen amigo Luis Guillermo Martínez y sus amigos de siempre Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web, esa comunidad ecuatoriana toda en Venezuela. Una vez más con todos ustedes en la hora del diálogo. Pueden comunicarse por los teléfonos de Caracas 268-1494, 268-1619 y por la página web www.radiosintonía1420.com. Bueno, mucha información hoy, Luis. Sí, seguro. Sobre el Ecuador, Sí. mucha información sobre Venezuela, la comunidad internacional muy activa. Ha tomado medidas punitivas contra la corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero de manera absoluta. Bueno, y tenemos que compartir muchas cosas con nuestros oyentes, sobre todo la calidad de los servicios públicos, la decadencia absoluta. El metro colapsó de manera determinante, el transporte superficial es peor aún que el metro. Bueno, ya ni siquiera el gobierno nacional se declaró incompetente, inclusive para haber negociado o planificado la adquisición del ticket para entrar en los torniquetes. En otros metros se usa lo que se llama el token, que es una moneda que los usuarios compran de manera adelantada y dura toda una vida. Entonces no han tenido la planificación para precisamente corregir ese problema que se veía venir y ya lo habíamos denunciado aquí. La falta de agua de manera absoluta, vamos a hablar un poquito de eso, porque la comunidad venezolana está protestando el colapso de la seguridad social, de la salud, los hospitales. Es terrible la situación del país y da vergüenza, da pena ver una figura cuando uno entra al metro de uno de los candidatos, Nicolás Maduro, o el único candidato, Nicolás Maduro, que ofrece y está pidiendo inclusive al pueblo venezolano que lo elijan por 5 años más. Eso 6 años. Por 6 años más. La verdad es que es una vergüenza ajena que una persona que ha colapsado al país, que lo ha dividido en pedacitos, que lo ha destruido, tenga la desfachatez de presentar abiertamente unos pendones con su figura y ahora, bueno, la desfachatez, y la voy a comparar precisamente con la ley del Ecuador, dando un regalo a aquellos que vayan a votar y va a triplicar el regalo a aquellos que se le demuestre que votaron por él en los toldos rojos, con la figura esa del carnet de la patria y con el carnet del PSV. No entiendo cómo un ser humano puede llegar a una situación tan deplorable en cuanto a los principios éticos y morales, Luis, para compartir con nuestros amigos. No sé qué opinas. Seguro, no. Estamos como señalamos, en sintonía. No solamente en Radio Sintonía 1420, sino en sintonía con lo que estamos comentando, porque una de las preguntas que no debería ser ya una interrogante o simplemente una expectativa, si votar o no votar. No, la decisión está bien clara. La Mesa de la Unidad o el Frente Amplio Social ha señalado que no concurre a las elecciones después de que hubo aquellas reuniones que fueron frustradas, que no llegó a nada en República Dominicana. Y bueno, la cuenta está clara. Si no hay condiciones, no hay competitividad electoral, la decisión es obviamente política. Votar o no votar es un derecho de los ciudadanos. Ahora, hay razones, seguramente el señor Henry Falcón, el señor Alejandro Ratti, el pastor Javier Bertucci, bueno, ellos a lo mejor tienen alguna posición para votar, tienen algún interés personal, particular, o a lo mejor tienen algún grupo que ciertamente los puede seguir, pero no es el caso de los que nos gusta votar, porque esto hay que señalarlo, siempre lo digo, el venezolano estamos votando desde el siglo XIX y siempre hemos votado, claro,
no siempre han sido las mismas condiciones y tenemos un CNE que realmente, digamos, por ponerlo lo más bajito posible, muy cuestionado. De tal manera que bueno, ya aquí hay en la comunidad internacional, me refiero al Acuerdo de Lima, me refiero a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, señalan reiteradamente que no van a reconocer estas elecciones. Ahora, hay lo siguiente, yo tengo aquí, y lo voy a comentar de manera breve, Rafael, estimado Radio Escucha, de este señor José Curiel. Él escribió un artículo que se llama ¿Por qué no voto? En Últimas Noticias. Y señala, entre otras razones, las elecciones en Venezuela son la historia de un fraude continuado, intervención de las Fuerzas Armadas para evitar ser sustituidas por una milicia a lo cubano. Y las elecciones parlamentarias de 2015, el triunfo fue tan abrumador que le salió de sorpresa y no podían negarlo. Cuentan con el CNE para torcer voluntades. La fuerza democrática del país, como los gobiernos de más de 70 países, le dicen no, el país quiere un cambio, no una burda electoral, un sainete de baja calidad. Y bueno, nosotros respetamos definitivamente el llamado a la gente que quiera ir a votar, pero la posición la posición de la oposición es no acudir porque, bueno, hay sobradas razones, entre otras está inhabilitados los partidos políticos como Primero Justicia, Voluntad Popular, los líderes más nombrados, vamos a decir, en el exilio como Antonio Ledesma, aquí adentro el señor Leopoldo López, el mismo Capriles Radonqui, que está inhabilitado, la misma señora María Corina, y bueno, y una lista larga de dirigentes. Entonces, esas son las condiciones y es muy difícil saltar esa posición y es responsabilidad. Además, unas elecciones que están convocadas para este mes de mayo, cuando entendemos que el primer día en que se instale la Asamblea Nacional el próximo año 2019 es cuando debería juramentarse el presidente electo en la Asamblea. Y estamos hablando de casi 8 meses de aquí a diciembre, lo cual es bastante largo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Y aparte de otras razones que están sobre el tapete. Pero bueno, ese era el comentario preliminar, Rafael. Sí, bueno, en efecto, lo que quería, Luis, porque me pidieron algunos amigos que cómo es posible de las dádivas y estas cuestiones. Bueno, el artículo 203 del Código de la Democracia, que es la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas del Ecuador, el 203 establece: durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda en las instituciones del Estado. La Constitución nuestra también la prohíbe en todos los niveles de gobierno, salvo las excepciones que se detallan a continuación. La difusión e información de programas y proyectos que se estén ejecutando, cuando se requiera obras públicas, informar a la ciudadanía sobre cierres o inhabilitaciones de vías, obras alternas, etcétera, en situaciones de emergencia, catástrofes naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en Venezuela observamos cómo hay de manera persistente, permanente, en la red de comunicación del Estado, que son cientos de emisoras y muchas televisoras, hay una campaña permanente que uno no sabe delinear cuando se trata de gobierno, de obras gubernamentales, y cuando se trata de política. Siempre es política, por eso uno siempre ha dicho que aquí se confunde, cuando se habla de política se confunde con el hecho moral, porque es una inmoralidad de manera permanente. Pero más interesante que el artículo 103, que prohíbe durante la campaña electoral la publicidad de las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno, es el artículo 204, Luis, del Código de la Democracia, que establece: las candidatas y las organizaciones políticas no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos y ciudadanas en efectos de la campaña electoral. Repito, los candidatos y candidatas
y las organizaciones políticas no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a las ciudadanas y ciudadanos en el proceso electoral. Esto lo digo porque se trata de un orden moral y ético. ¿Cómo es posible que un candidato va a salir en la televisión otorgando y ofreciendo dádivas para que la gente vaya a votar? ¿Qué clase de cinismo es ese? Cuando el voto es un acto de conciencia absoluta del ciudadano. Yo voy a analizar si este señor que pretende una reelección es merecedor de mi confianza. Nadie puede tratar de influenciar sobre esa condición interna del ciudadano que analiza y es crítico, porque de manera superlativa está el interés público, el interés del Estado, el interés del país, el interés de la nación como un todo. Entonces, ¿cómo es posible? Definitivamente es inmoral una posición como esta. Estoy pensando hacer un regalo extraordinario a aquellos que vayan a votar, pero se le filtra que los que voten por él, determinados supuestamente en el toldo rojo, que vengan con alguna prueba y con el carnet de la patria, entonces tiene doble regalo. Eso es una inmoralidad, por el amor de Dios. Lo que significa es que no hay conciencia clara de ciudadanía y hay un irrespeto permanente a la dignidad de la persona humana. Eso quiere decir que aquel individuo que tenga la desfachatez de insultar y de actuar de forma inmoral frente a esas condiciones superlativas de moralidad de una democracia o de una sociedad, no es merecedor del voto. Entonces, partiendo de ese hecho, yo no votaría nunca por Nicolás Maduro. Pero si observamos la gestión de Nicolás Maduro en los pasados 5 años, es que no es solamente que yo no votaría por Nicolás Maduro, es que haría lo imposible porque ese señor deje la presidencia de la República porque ha destrozado el país. En este momento tuve que tomar el metro. ¡Qué caos tan terrible! ¿Y quién enfrenta eso? Y sobre todo en la puerta, en el vagón donde estuve, hay una publicidad inmensa sobre la línea 5 del metro de Caracas. La línea 5 ni siquiera se ha terminado una sola estación. La de Bellomonte fue la que abrieron, de 6 estaciones que tiene esa línea, y los demás se lo robaron. También vi una publicidad del Metrocable Petare, Moriche, el cable tren, el Metrocable. Entonces, eso se lo robaron porque podemos constatar que no existe, pero ya está pago. Se le pagó a Odebrecht toda esa obra. La línea del metro Caracas-Guarena-Guatire se pagó hasta el último dólar a la empresa Odebrecht y de allí sacaron 50 millones de dólares que para financiarle la campaña al señor difunto Chávez y al señor Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible entonces que el pueblo venezolano tenga ciertas dudas si va a votar o no? Definitivamente yo no votaría por ninguno de ellos. Me hace una acotación un amigo que de 3 gobernadores que teníamos, 2 fueron inhabilitados. El del territorio federal Amazonas, el Liborio Guarulla fue inhabilitado. Sí. Y el de Miranda, Capriles Radosque fue inhabilitado. Pero el de Lara no fue inhabilitado. Fue inhabilitado 2 o 3 de los alcaldes de allí, sobre todo Ramos, el alcalde de Barquisimeto, fue inhabilitado. Pero el hoy flamante candidato, que una gran publicidad que tiene, multimillonario, está manejando una gran suma en esta campaña electoral, Enrique Capriles no fue, Henry Falcón, disculpen, no fue inhabilitado. Al contrario, fue llamado para que sostuviera una candidatura. Y a pesar de que tenía unas ventajas de 22 puntos, fue derrotado por 22 puntos, más de 150,000 votos. Entonces salió inmediatamente, después de haber protestado y decir que se le había hecho trampa o se le iba a hacer trampa y una serie de denuncias que hizo, inmediatamente fue a reconocer la derrota y a decir que el voto fue absolutamente transparente.
¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela? Que además de estar en el foso, porque no tenemos realmente que comer, no tenemos nada que conseguir para la alimentación de nuestros hijos, los servicios públicos están colapsados, se está muriendo la gente de hambre, hay cientos de miles de venezolanos comiendo de la basura, el transporte público que hace desde el 83, desde la inauguración con Luis Herrera Campins, que fue por cierto un esfuerzo de los gobiernos anteriores, los gobiernos de la democracia. Rafael Rómulo, Caldera, Caldera, Rómulo, Carlos Andrés Pérez, y luego le tocó Jaime. a Luis Herrera Campín Luis Herrera, inaugurarlo en el 83. Era el orgullo de los venezolanos. Ahora cuando uno piensa tomar el metro, lamentablemente tiene que hacer un análisis porque el riesgo que corre es absurdo. La calamidad que va a pasar al bajar al subterráneo es de verdad que una situación calamitosa. No tienen ni siquiera, Luis, repetimos, queridos amigos de la radio, amigos de la web, ni siquiera en el torniquete se puede comprar el ticket y ahora todo está libre. Nosotros hemos reiterado una proposición de que se nos cobre 1.000 bolívares, que dentro de poco va a ser un bolívar. Que se nos cobre un bolívar por el servicio del metro, pero que se abra un fondo con la diferencia de eso para que sea administrado por las universidades y el Colegio de Ingenieros de Venezuela para garantizar que en 2 años tenemos un servicio de transporte absolutamente óptimo, no solamente superficial, no solamente subterráneo, sino también superficial, administrado por una comisión especial de 4 universidades y el Colegio de Ingenieros de Venezuela, sobre todo la fracción de ingenieros mecánicos y ingenieros de mantenimiento y ingenieros electricistas. Esa es la proposición que nosotros estamos haciendo, porque nada hacemos con pagar un bolívar por el transporte del metro de la distancia más corta y que el gobierno administre esos recursos. No, que se abra un fondo especial para para la optimización de la calidad del transporte, pero que sea administrado por profesionales no solamente probos, dignos y consecuentes con la responsabilidad que vayan a asumir. Esa es la proposición de nosotros, porque el pueblo venezolano no merece realmente este caos que estamos viviendo en Venezuela. Seguro, bueno, es que es más, lo que estás retratando ahí al hacer el comentario, Rafael, es directo, pues. Tenemos los servicios públicos más deplorables que podamos imaginar, porque estás hablando del metro, pero es que nosotros nos podemos ir a educación más o menos estamos en la misma sintonía. Si tomamos un servicio tan importante como puede ser la salud, bueno, ni hablar, y entonces ya esto del caos está pasando a un colapso o ha pasado a un colapso de los servicios públicos. Y bueno, aquí tengo, por ejemplo, en mis notas, el señor Maduro afirmó que en la campaña lo siguiente: abriré el camino a la prosperidad. Necesitamos un nuevo modelo económico que genere crecimiento económico. Tenemos que combatir el bachaqueo y las bandas criminales. Y yo me pregunto, ¿y es que no han tenido ya 19 años ejerciendo el poder de manera absoluta y total? Estas son declaraciones para alguien que está comenzando, que tiene 3 meses en el gobierno o llegó ayer, de tal manera que ahí vemos pues que la falta digamos, de sindéresis, incluso para decirlo, porque debe respetarse la inteligencia del venezolano al decirle abriré caminos hacia un nuevo modelo económico. ¿Y quién ejerce el poder? ¿Quiénes son los que administran las aduanas, los puertos, los aeropuertos, maneja la economía de manera total y absoluta, lo que ingresa? ¿Quiénes son los que han destruido el aparato productivo? ¿Quiénes son los responsables de que en el país exista un éxodo masivo prácticamente? Ayer estaba viendo por las páginas de YouTube que hay gente que señala que aproximadamente unos 30 y pico mil de personas pasan a diario entre Venezuela y Colombia, y eso afecta obviamente a toda la región. Pero en todo caso hay la otra parte, ¿no? Que con respecto a estas elecciones, bueno,
nosotros no somos ni jueces, ni policías, ni fiscales, pero hay ya en mano una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que no la voy a comentar porque eso, aparte que está en todas partes, este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha oficiado no solamente a la señora Tibisay, sino también, por lo que leí en las redes, a las diversas autoridades, etcétera. Y ellos tienen una posición bien clara y bueno, eso está ahí. De tal manera que lo que puede justificar todo esto en este momento y el llamado es a la sindéresis, es al equilibrio, es simple y llanamente a sosegarnos y a tomar en cuenta que el país está por encima de cualquier apetencia o cualquier otro tipo de, digamos, desdibujamiento de la realidad. La realidad siempre va a estar ahí. Por cierto, esta mañana escuchaba al exministro de Sanidad, el señor Oleta, hablar sobre las diversas enfermedades que ya han vuelto y eso es producto de la falta de inversión, etcétera. Y bueno, y toda esta calamidad es por mantener una posición inadecuada en el manejo de los recursos públicos y en creer que todo lo puede hacer un centralismo que ya está definitivamente como modelo político. Eso sí está. El modelo político que representan los actuales gobernantes está definitivamente desfasado y fuera de todo orden, y eso es lo que hay que cambiar. Rafael. Sí, bueno, Luis, otra calamidad absoluta es la falta de agua en Venezuela, en todos los estados. Es lamentable cómo ha venido realmente destruyéndose ese servicio fundamental. Podemos recordar que Carlos Andrés Pérez en el 78 aprobó el proyecto de construcción del TUI 4. Eso fue en 1978. En 1982 Luis Herrera Campins obtiene financiamiento para esa obra de los organismos multinacionales, el Fondo Monetario Internacional. Y se fue planificando. Carlos Andrés Pérez inclusive decretó el Parque Nacional Guatopo para construir allí la fuente que iba a alimentar el TUI 4, que era la represa Cuira. Estamos hablando de 1978. Ese proyecto, esos dos grandes proyectos fueron continuados por Luis Herrera Campins, que se consiguió exactamente el financiamiento de los organismos multinacionales. En 1996, el ministro Roberto Pérez Lecuna inició la adquisición de los equipos de bombeo, las estaciones de electricidad y una tubería de 3 metros de diámetro que conectaría el TUI 1 con el TUI 3 y el TUI 4. En esa construcción que estaban siendo habilitados el TUI 1 y el TUI 3. Estaba siendo rehabilitado inclusive para conectarlo con el TUI 4 que se iba a construir. Bueno, en ese entonces, repito, se declaró el Parque Nacional Guatopo para construir allí la represa Cuira en el cauce del río del mismo nombre, el río Cuira, que está en el Parque Nacional Guatopo. Ese TUI 4 tenía que estar listo en 3 años. En 3 años, estamos hablando de 1978, cuando eso ocurrió. Bueno, lamentablemente ese sistema del TUI 4 de distribución de agua potable iba a distribuir o a anexar a la distribución de Caracas 11.000 litros por segundo. Y iba a sustituir el bombeo de agua de Camatagua. Se iba a liberar Camatagua porque la sustitución con Cuira haría posible la adhesión de 11.000 litros por segundo. El gobierno de Chávez, cuando asume en el 99, paraliza la obra, paraliza tanto el TUI 4 como la construcción de Cuira. Y el proyecto que permitiría salvar a Caracas quedó lamentablemente en veremos. En el año 2009, el gobierno de Chávez presenta con bombos y platillos la construcción de la obra. La paraliza en el 99 cuando llega, es una obra que viene desde el 78, la construcción del TUI 4 y la represa Cuira. Cuando llega Chávez, la paraliza en el 99-2000. Bueno, en el 2009, después de 9 años de gobierno de Chávez,
y de alrededor de 15 años desde que se proyectó esas dos extraordinarias obras para Caracas y para Venezuela. El gobierno de Chávez anuncia nuevamente con bombos y platillos la construcción de estas dos obras, tanto Cuira como el Tuy 4, pero lamentablemente después de una inversión de 3.000 millones de bolívares y de un avance del 17%, vuelven a paralizar la obra. La exministra Yuvirí Ortega, para hacer historia, queridos amigos, aseguró que la obra estaría lista para el 2012. Esa represa era calificada por el entonces presidente de Hidroven, Alejandro Hicher, como la obra hidráulica más grande del mundo. Una presa de 84 metros de altura por 240 metros de longitud en el río Cuira. O sea, se estaban apropiando de la represa, pero lo habían paralizado. No le importaba que ya se habían perdido 12 años, más de 12 años para esto. Entonces es lamentable que en esta situación el pueblo venezolano y Caracas, la gran Caracas, esté padeciendo hambre. ¿Está en el aire? ¿Está en el aire? Sí, a la orden. Ah, tenemos una llamada. Tenemos qué bueno. al amigo Ronald Golding, porque Ronald, un líder político, un líder del magisterio venezolano, ha venido expresando una idea con un conjunto de organizaciones y no está de acuerdo con las elecciones, porque definitivamente la trampa está cantada, pero no solamente eso, sino parece que hay un contubernio entre uno de los candidatos y el gobierno de Nicolás Maduro para participar y fortalecer entonces el resultado, darle legitimidad a un resultado que ya se sabe que es fraudulento y por lo pronto irritado. Ronald, bienvenido a la hora del diálogo. ¿Qué nos podías decir del retiro de algunos gobernadores, pero el apoyo que tiene el candidato de la oposición para fortalecer las aspiraciones del dictador Nicolás Maduro? Bueno, realmente no vemos ningún candidato de la oposición democrática participando en el proceso, porque los candidatos que realmente responden a la voluntad popular están inhabilitados o están presos. O sea, no es muy extraño que de los 3 gobernadores que tenía la oposición para el periodo pasado, para el año 17, solamente quedó sin inhabilitar a Henry Falcón, porque tanto a Capriles como a Guarulla los inhabilitaron. El alcalde de Barquisimeto fue inhabilitado y preso por acusarlo de tener una posición complaciente con las protestas que se hicieron en el estado Lara, y esas protestas en el estado Lara se hicieron fundamentalmente en Cabulares, donde era alcalde Barrera del mismo partido, Henry Falcón, y ni a Barrera ni a Falcón los tocaron y con el pétalo de una rosa. Fue el único candidato que fue a la reelección como gobernador, porque no le habilitaron y le dieron una paliza allá en Barquisimeto el propio gobierno, pero indudablemente con la condición de que fuese candidato, rompiendo el criterio de la unidad democrática de no participar en unas elecciones convocadas ilegítimamente por una asamblea nacional llamada prostituyente o comunal, porque indudablemente no responde a lo que plantea la Constitución de la República, que tiene que ser en el último cuatrimestre que se hagan las elecciones y con un Consejo Nacional Electoral que sea idóneo, que tenga credibilidad, y no con un CNE que ya está cantando, ¿verdad?, el asalto electoral que va a hacer el presidente, porque indudablemente que era un pacto, un contubernio, a mi juicio, y a juicio de muchos, entre el candidato, que ni lo vamos a nombrar porque no merece ser nombrado, y el presidente de la República. Indudablemente que el mundo no acepta ni reconoce, no lo reconocen los países latinoamericanos más serios y responsables, partiendo de Chile, desde el extremo sur hasta Canadá, en el extremo norte de América. Los países no reconocen esas elecciones por ilegítimas, e indudablemente como nosotros vamos a convalidar un hecho que no es electoral, que es un asalto y que es un fraude cantado, que es una farsa montada
para engañar al pueblo. No podemos permitir que eso ocurra y llamamos a la persona a pensar, a analizar que indudablemente cuando se declaró el abandono de cargo del presidente Maduro en el año 2017 con 120 votos de los diputados de la oposición, los únicos que votaron en contra de la declaración del abandono de cargo fueron los 2 diputados del partido de Henry Falcón. Indudablemente que eso demuestra, ¿verdad?, que su campaña millonaria está siendo pagada con dinero del Estado y que indudablemente es una falsa montada para engañar a incautos. Nosotros llamamos a ejercer una acción de vigilancia en todas las fases de este mal llamado proceso electoral y hacer la denuncia pertinente como lo han hecho las ONG, como lo han hecho las personas que han ido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como han ido al Parlamento Europeo, como han ido a todas las partes del mundo a hacer la denuncia y a mantener una posición firme de no legitimar un proceso electoral que realmente es una farsa, un fraude y una entrega. Estimado amigo y hermano profesor Ronald, ¿cómo está? Un saludo, le habla Luis Alviares, ¿cómo le ha ido? Hermano Luis Alviares, mucho éxito y un gran reconocimiento por la labor que tanto usted como Rafael Bolanía están desarrollando. Gracias. En defensa de los valores democráticos. Así es. Mira, una pregunta, aprovechando aparte de que eres un líder magisterial, quería aprovechar también tu condición de abogado para lo siguiente. Aparte de las elecciones, que has descrito muy bien, que en resumen es como un sainete, viene la otra parte. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha emitido varias sentencias e inclusive la parte política que le correspondía a la Asamblea Nacional, que era activar el juicio, ya lo hizo. Ahora bien, ¿en dónde está el juego ahorita? Digamos, la Asamblea Nacional tiene ahorita una responsabilidad sobre sus hombros, el cual es designar un nuevo presidente, un vicepresidente. ¿Qué opinas allí? Bueno, yo creo que la legitimidad de origen se pierde cuando se va a un proceso electoral no constitucional, porque la Constitución no señala ningún proceso electoral dentro del lapso establecido, porque dice que en el último cuatrimestre que se hace sería a partir de septiembre en adelante, y sin las inhabilitaciones, de partidos, sin inhabilitaciones ni aislamiento de los dirigentes políticos más importantes del país. E indudablemente que lo que le corresponde a la Asamblea, una vez que se determine el fraude y la farsa, es nombrar un presidente interino que responda realmente a las expectativas que establece el pueblo y que está en la propia Constitución, porque recuerden que la Asamblea Nacional es garante de la institucionalidad democrática. Son 112 diputados que conforman la tercera parte de la Asamblea, quienes fueron electos para garantizar, ¿verdad?, que hubiese un momento de transición, y lo que debe corresponder es exigirle al presidente Maduro la entrega del poder a manos de la Asamblea Nacional, que es la depositaria de la voluntad popular. Es la Asamblea Nacional la única legítima, ¿verdad?, de los poderes públicos, igualmente, conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, e igualmente con la fiscal de la República. Aquí tenemos un fiscal usurpador, aquí tenemos una constituyente usurpadora de funciones, pretendiendo legislar sobre hechos que no le corresponden, porque no tiene ningún poder de legislación, además ilegítimo en su origen. Entonces, todas las fuerzas políticas del país tienen que asumir responsablemente en la Asamblea Nacional, hacer valer de que se determina con el abandono. Si se abandona el cargo tiene que ser sustituido. Y para sustituirlo hay dos mecanismos institucionales en la propia Constitución para sustituir a un presidente en ejercicio que abandona el cargo, que no cumple sus funciones y que realmente desarrolló una política contraria a los intereses del pueblo venezolano y en favor de países extranjeros, lapidando los recursos económicos, e incluso también el Tribunal Supremo de Justicia, cuando plantea el problema de Odebrecht y la forma como se han manejado los recursos económicos, pone en tela de juicio la legitimidad de quien estaba encargado de la primera magistratura,
porque ya indudablemente cuando haga el fraude electoral y la farsa el día 20, bueno, ya perderá legitimidad de origen, y en este momento es cuando corresponde la actuación directa de la Asamblea Nacional. Bueno, quedó muy claro, muy didáctico. Bueno, Sí, Ronald, hay un elemento que realmente inquieta al pueblo venezolano, ¿no? A la ciudadanía que realmente es democrática y que respeta definitivamente los preceptos constitucionales. Es cómo reaccionar el día 21. Ya estamos claros que lo que ocurrió en el año 2015, el gobierno de Nicolás Maduro no va a repetir ese error. Ellos creyeron que con la dádiva, con el regalo, con las misiones, con el carnet de la patria, en esa oportunidad tenían controlado al pueblo venezolano. Pero lamentablemente para ellos, el pueblo se expresó de manera muy consciente, colocando por encima de toda situación su interés como pueblo y su amor a la democracia, ¿no? La necesidad de buscar mejor calidad de vida. Y se eligieron 115 diputados que en un principio les escamotearon 3, luego quedaron 112 diputados y se eliminaron los 3 diputados de Amazonas para evitar que la Asamblea Nacional actuara en consecuencia con el 2/3 de la mayoría que le daba el pueblo venezolano. Eso no se va a repetir. Ellos creyeron que ya tenían controlado la intencionalidad del pueblo venezolano y que iban a ser mayoría en ese entonces. Eso no lo van a repetir. Definitivamente, si se logra que Nicolás Maduro tenga 6 años más como venezolano ahí en la presidencia de la República, ya con estas circunstancias que hemos vivido, entonces sería por un proceso fraudulento. Eso definitivamente está cantado. Eso es una verdad inexcusable, no podemos esconderla, es una verdad gigantesca que se ve en el horizonte. Pero ¿qué hacer el día 21? ¿Cómo pudiera entonces asumir la responsabilidad estos candidatos que con su actuación solamente van a lograr que el mundo pueda ser engañado a través de que las elecciones fueron realmente transparentes, y los candidatos seguramente van a salir esa misma noche a reconocer ese apoteósico triunfo de Nicolás Maduro, basándonos en las consecuencias y el análisis que tú muy exactamente has determinado en la mañana de hoy. ¿Qué hacer el día 21? Primero, para que esos candidatos asuman su responsabilidad y el pueblo venezolano hacerle sentir que son responsables de un hecho vergonzoso, de un hecho que va a concretar entonces mucho más este desmedro que existe en los servicios básicos, en el atentado a la democracia, en seguir estas consecuencias contra los derechos políticos, los derechos humanos, la calidad de vida del venezolano. ¿Qué pudiéramos hacer entonces para que se concrete esa visión clara y precisa y determinante que tiene el liderazgo internacional y se saque entonces aquella persona que ha llegado a obtener un cargo a través de un fin ilícito, un fin ilegal, y ha logrado eso? ¿Qué se pudiera hacer, repito? Bueno, la aplicación directa del título 8º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la protección de la Constitución. Aquí está el artículo 333, que dice que la Constitución no pierde su vigencia, así se deje de observar por acto de fuerza o porque fue derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en la Constitución. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, todos los ciudadanos tienen el deber, la obligación de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia. Entonces tiene que haber, ¿verdad?, un momento en que todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, religiosas, culturales, ONG, todos los trabajadores sindicalizados, las asociaciones de vecinos, tienen que hacer valer el 333. No reconocemos ese mal llamado proceso electoral, porque realmente es un asalto que se está haciendo a los derechos constitucionales, al derecho al sufragio y a la participación política. Y el voto es para elegir, el voto no es para que se lo conculquen a la gente a través de un mecanismo perverso llamado
mal llamado carnet de la patria, cuando es el carnet de la vergüenza, el carnet de la opresión, el carnet del engaño. El único carnet de la patria que tenemos es la cédula de identidad, y con esa cédula de identidad de los millones de venezolanos, tanto en Venezuela como en otras partes del mundo, porque tenemos que convocar a los venezolanos, a los más de 4 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, que están pasando mucho trabajo y muchas necesidades y que quieren regresar a su patria, para que esas personas también, donde estén, hagan acciones de protesta y se vuelquen a las calles, donde pidan el respeto a la democracia, a la libertad y fundamentalmente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, así es, estamos bien claros en esto, y es importante aprovechar y dar este tipo de opinión de personas que, bueno, están muy calificadas para eso, como es el caso suyo, y por supuesto, esta es una orientación, porque el debate político nuestro es interesante, porque nosotros deberíamos tener a estas alturas una oposición, una posición de la oposición muy clara, muy determinante, y a veces, caramba, ahí eso, digamos, tira y encoge. Pero en todo caso, está muy claro y muy didáctico lo que acabas de señalar con respecto a las elecciones y todo esto. Y por supuesto, la posición que también ya conversamos del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y todas las consecuencias. Pero esto debe estar lo interno articulado con la comunidad internacional, es decir, con lo externo, porque bien sabemos... Y también con la fiscal del Ministerio Público. Claro, es muy importante. Que está también en una línea constitucional, claro, una línea democrática, y que está participando conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia. Así en el exilio, también en el exilio ella, en la defensa de la Constitución y de las leyes de la República. Perfectamente, así es, eso es correcto. Entonces, está ahí lo que pudiéramos llamar una conjunción de hechos, y bueno, nosotros, muy buena la pregunta, ¿qué hacer el 21 de mayo? Bueno, yo creo que el 21 de mayo lo que sigue es más de lo que estamos viviendo, y por supuesto, si ahorita le preguntan a alguien, vamos a poner al señor Donald Trump, le pregunta a alguien quién es el presidente de Venezuela y va a nombrar al señor de acá, pero si le pregunta eso el 21 de mayo, creo que no va a tener la misma respuesta. Y ahí es donde está esto importante. Y bueno, aparte de otras circunstancias económicas, financieras, políticas, creo que este es un momento para que los venezolanos tengamos un llamado grande a la reflexión y sepamos con sabiduría, con buena orientación, y para eso es el liderazgo, no los dirigentes, el liderazgo político para que señale ese rumbo. Bueno, Ronald. El hambre, la miseria y la corrupción están destruyendo a Venezuela. Así es. Los venezolanos tenemos que dar un paso adelante todos. Incluso llamamos a aquellos que pretenden hacer de este sainete, de este asalto electoral, una especie de la última cena, donde se traicionó al maestro, y quien lo traicionó indudablemente pagó con las consecuencias de su traición. Sí. En este caso no queremos que haya un traidor a la democracia que pretende entregarle en bandeja de plata, ¿verdad?, la cabeza del pueblo a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro probablemente no merece ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela, porque lamentablemente con su conducta, tanto su falta de legitimidad en el ejercicio, y ahora que usted la legitimidad por haber convertido a Venezuela en un país de miseria, de hambre, de desolación, de destrucción, de abandono, donde no se consiguen medicamentos, donde no hay alimentos. Ronald, quiero social, todas esas cosas acumuladas, ¿verdad? Obligan a que todos los países del mundo vuelquen sus ojos hacia Venezuela, y ahora en adelante digan, vamos a ver, pero una solidaridad efectiva. Sí, Ronald, quería preguntarte algo. Ronald, ¿me oyes? Ronald. Aló, Ronald, se encadenó Ronald. Ronald, ¿no me oyes? La democracia a partir del día 21. ¿Me escuchas o no? Ronald, ¿me escuchas? Sí, hermano. Sí, mira, decía Aristóteles que el Estado es un inmenso e insustituible instrumento pedagógico para guiar al hombre a la consecución de su destino.
Y esto lo digo porque no solamente es la destrucción en el orden que tú estás mencionando, que es perfectamente válido y visible, ya definitivamente no se puede esconder la destrucción del país, pero en el orden ético y moral es mucho más fuerte inclusive la destrucción, porque en 5 años se puede recuperar la economía, se pudiera recuperar los servicios básicos si el gobierno realmente es consecuente y es asertivo en sus decisiones, si se toma en cuenta la empresa privada, en fin, una serie de elementos se pudiera recuperar, pero el orden ético y moral va mucho más allá de eso. Entonces, lo que se plantea de estos candidatos, que hay esa absoluta desconfianza, va a ser inclusive peor la herencia que vamos a tener los venezolanos y los latinoamericanos y el mundo. Entonces es necesario acudir a eso. Esto te lo digo porque en la Constitución de Venezuela establece algunos elementos que se violentan y se perturban de manera permanente. Mira, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas en el Ecuador, por ejemplo, establece el artículo 203, que durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno, salvo algunas excepciones. Pero el artículo 204 dice: los candidatos y candidatas y las organizaciones políticas no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos y ciudadanas. Y el 205 dice: a partir de la convocatoria de elecciones se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción que disponga el Consejo Nacional Electoral. Y así lo dice nuestro entramado de leyes y la Constitución venezolana. Pero se violentan de manera permanente. ¿Qué puede hacer el pueblo venezolano, la comunidad de liderazgo internacional, para acabar definitivamente con esta violación constitucional de los derechos humanos, los derechos políticos, toda esta persecución realmente por encima de los servicios básicos, y lo que tú determinaste está en un caos? ¿Qué pudiéramos hacer en el orden ético y moral? Bueno, el rescate de los valores que están en la Constitución, como son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que dice el artículo 2. Y el 3, que habla de los fines del Estado, es que el Estado es para que a la persona se le respete su dignidad. Y no se le respeta su dignidad cuando se le está pretendiendo comprar la conciencia e imponiéndose la fuerza para que la gente ejerza no un derecho al voto, sino que compulsivamente lo obliguen a depositar un voto, que luego ese voto no saldrá en las mismas condiciones como lo depositó, saldrá como le corresponde y le convenga al que esté manejando el CNE, el plan y el ¿cómo se llama? El Plan República. Y además, si no se puede promover la prosperidad y el bienestar del pueblo, indudablemente que eso implica que la miseria, el hambre, la desesperación obliga no a que la gente acuda al hecho electoral, que la gente acuda a la acción masiva de protesta por el artículo 333 de la Constitución, porque es que los valores más importantes, que es el respeto, que es la solidaridad, que es la paz, que es la justicia, que es la ética, como tú dijiste, los valores fundamentales, eso está realmente pisoteado. Y cuando eso ocurre, cuando ya hay un estado donde los gobernantes no tienen los valores, bueno, pasará lo que pasó en Yugoslavia, o pasará lo que pasó en Rumanía, o pasará lo que pasó en otros países donde los gobernantes se divorciaron de sus pueblos y utilizaron los recursos en una forma escandalosa. Bueno, y vino las sanciones. No solamente las sanciones serán morales, tienen que ser sanciones efectivas y claras y categóricas para que la gente que incumplió, la gente que violó, la gente que persiguió, la gente que asesinó, la gente que asaltó, pague las consecuencias de los delitos cometidos en un juicio, con un debido proceso y con derecho a la defensa, pero sin impunidad. Viene el momento de que se haga lo que llamaríamos el pago de la cuenta. Vamos a ver cómo tú pagas la cuenta de todos los males que tú hiciste.
Eso tiene que ser indudablemente a partir del día 21. Bueno, llamamos al pueblo a sentirse firme, sólido, porque los valores no los pierde el pueblo ni los pierde la familia venezolana, los pierden lamentablemente quienes están asaltando el poder, quienes están destruyendo Venezuela y quienes están llevando al desastre, al caos y a la desintegración ética y moral de la sociedad. Bueno, hermano Ronald, el tiempo en la hora del diálogo se nos viene encima. Está muy claro, muy preciso, muy didáctico todo lo que hemos conversado y de verdad pues que agradecemos altamente tu orientación, tu intervención y culminaría con esto, que dice: la receta para el progreso es sencilla y está más que probada. Abundan los ejemplos: democracia, libertad, separación de poderes, propiedad privada, economía de mercado, seguridad jurídica, Estado de Derecho, prensa libre y alternabilidad. Esos son los ingredientes para un cambio. Bueno, Ronald, un abrazo. No, hay una cosa que es importante: nos reservamos el derecho al voto cuando haya elecciones libres y democráticas y con un CNE distinto a la actual mascarada y a la cual en ese ente electoral. Gracias, gracias. El derecho al voto para el momento cuando tengamos libertad para votar, y democracia y haya responsabilidad, sin presos políticos y sin inhabilitados. Agradecido, Ronald, realmente muy pertinente tus expresiones educativas. Creo que han sido bien claras y muy positivas para el contexto democrático. Bueno, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web, hemos llegado al final de la hora del diálogo. Con mucho placer trabajamos para ustedes en la mañana de hoy. En la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general Toti López Pocaterra, en los controles Luis Guillermo Martínez y en la locución nuestro amigo de siempre, my partner Luis Alviares. Y Rafael Polanía, certificado de locución 42221 de la Universidad Central de Venezuela. Hasta el próximo domingo de 3 a 5 de la tarde en la hora del Ecuador. Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Luzca bonita, mamá, con las ofertas en tu día.